este año misionero de la familia y en este mes de la patria, les hago llegar mi saludo cariñoso y fraterno a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente nos encontramos con el mensaje de la palabra de Dios que nos va acompañando nuestra vida cristiana a lo largo del tiempo. Ya estamos a mediados del mes de julio, vamos ya teniendo muy cerca la celebración de nuestro aniversario patrio. Y no olvidemos que el próximo año estaremos celebrando el bicentenario de nuestra gloriosa independencia. Es un compromiso que nos invita a una profunda reflexión. Como cristianos, estamos llamados a aportar a la sociedad peruana los valores del Evangelio. Sobre todo el amor de Dios, la gran responsabilidad de formar buenas familias cristianas que puedan educar a sus hijos para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien. Estamos meditando el Evangelio de San Mateo y como hemos dicho anteriormente, Mateo nos presenta la enseñanza de Jesús concentrada en varios discursos. Ya hemos visto el discurso de la montaña o el sermón de la montaña, donde Jesús ha anunciado la llegada del reino de Dios y ha mostrado lo que significa este proyecto de Dios y la forma como los seguidores de Cristo, los cristianos, están llamados a vivir. Hemos reflexionado también el discurso que pronunció Jesús a sus apóstoles antes de enviarlos a la misión, para recordar a todos los seguidores de Cristo que deben de ser misioneros y cómo tienen que mantener viva la fidelidad, la confianza, la entrega absoluta al proyecto del reino de Dios y un amor entrañable a la persona de Jesús. Hemos empezado el domingo pasado el discurso parabólico. En este discurso, San Mateo ha acomodado todas las enseñanzas de Jesucristo sobre el reino de Dios a través de las parábolas. Las parábolas son unas comparaciones que Jesús utiliza de la vida ordinaria para poder transmitir el mensaje que es el reino de Dios. ¿Cómo tenemos que entender el reino de Dios? ¿Y cuál debe de ser nuestro compromiso con el reino de Dios? El reino de Dios es el centro del Evangelio, la enseñanza de Jesús. Entonces el domingo pasado hemos meditado la primera parábola, que es la parábola del sembrador, donde nos ha hecho recordar Jesús que el reino de Dios es como una semilla que tiene que insertarse en la tierra, germinar, crecer y dar fruto. Y concluíamos diciendo cada uno de nosotros es un terreno donde tenemos que acoger la semilla de la palabra de Dios y que esta semilla fecunde nuestra vida y nos convierta pues en cristianos para dar buenos frutos. Este domingo Jesús continúa en este discurso de las parábolas hablándonos también del reino de Dios. Y miren qué bonito, utiliza 3 ejemplos o modelos de la vida ordinaria. ¿Quiénes escuchaban la palabra de Jesús? No eran los ricos, no eran los poderosos, no eran los sabios, no eran los personajes importantes de la población. La gente humilde, la gente sencilla. Entonces Jesús les hablaba de acuerdo a la experiencia de la gente sencilla. Los labradores, los agricultores, las amas de casa. Y de ahí toma Jesús los ejemplos para poderles hablar del reino de Dios. Y entonces la primera parábola de este domingo es donde nos presenta que el reino de Dios va a convivir con el reino del mal. Los seguidores de Cristo van a caminar y desarrollar su vida o el proyecto en medio de una cultura de la muerte. Esa es la figura del trigo que siembra el sembrador y la cizaña que siembra el enemigo del sembrador. La cizaña es la mala hierba
Es una planta que está llamada a dificultar el crecimiento del trigo. Entonces Jesús nos hace entender que el reino de Dios en medio del mundo va a convivir también con muchas personas que no van a creer en el reino de Dios, que no van a creer en Dios, que van a buscar hacer el mal, y Dios no viene a aniquilar a los malos y solamente salvar a los buenos. No, dice que crezcan juntos, cada uno dentro de su propia responsabilidad. Al final va a ser la cosecha. El buen trigo se almacenará y la cizaña o la mala hierba se enviará a la hoguera. Entonces, eso significa entonces que el que se compromete a hacer un trigo en el reino de Dios, un cristiano que dé buenos frutos, tiene que mantenerse fiel, firme, perseverante en sus principios y no dejarse contagiar por la mala hierba. Luego nos habla de la semilla de mostaza. La semilla es pequeñita, se siembra, pero comienza a crecer, crecer, crecer. Así es el reino de Dios. Empieza con pocas personas, pocos son los que los acogen, pero ese testimonio va creciendo más y más, y hoy día nuestra Iglesia Católica está extendida por todo el mundo. Es un gran árbol. Y hay que tener la paciencia, toda obra buena, saber tener la paciencia de Dios, desde lo más pequeñito va creciendo a lo más grande. Y por último, habla Jesús de una ama de casa que para poder hacer un rico pastel o una buena comida con harina, un buen pan, necesita levadura. Y dice Jesús, entonces el cristiano y el reino de Dios es una levadura para poder levantar la sociedad, ¿no?, hacia una sociedad donde reine el amor, la paz, con esta influencia y trabajo de los cristianos. Entonces no olvidemos el trigo en medio de la cizaña, la semilla de la mostaza y la levadura. Son tres comparaciones que nos ayudan a entender y comprender lo que significa hoy más que nunca el trabajar por el reino de Dios. Que Jesús nos acompañe en esta semana y nos ayude a comprender estas parábolas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.